Hola, ¿qué tal, mis gamers? Hoy les vengo a traer una build, la primera build que vengo a traer al canal de Bárbaro. Una build con la que he terminado el juego, he pasado varias mazmorras ya, todos los jefes y demás. Creo que es una build bastante sólida y se las vengo acá a explicar y a enseñar cómo funciona, ¿no? Bien, miren, he visto varias builds por internet, he visto builds de vueltas, he visto builds de sangrado, he visto varias builds. Todas las builds tienen un pro y un contra, por lo cual yo he ido, digamos, creando la mía, adaptándola a mi necesidad, a mi estilo de juego, y es una build bastante sólida para jugar. ¿Qué sucede? La build de vuelta, la de remolino, puramente remolino, que lo que hacen es, digamos, tener remolino y potenciar con gritos y con la furia del Berserker todo este remolino para hacer el máximo posible de daño en área. Tienen un problema y es cuando se enfrenta a un jefe. Claro, usted siempre puede cambiar la build en todo momento, aunque no tenemos cómo guardar distintas configuraciones como en Diablos anterior en la armería. Lo cierto es que podemos quitar un punto cuando querramos y ponerlo, así modificar nuestra build. ¿Qué sucede? Que es que tiene un costo de oro. Por ejemplo, recuperar este punto me cuesta 1300 de oro. O sea que no es gratis. Incluso si le da a recuperar todo, ve que todo le cuesta 71.000 recuperar toda esta build. Entonces, vamos a tratar también de evitar, sobre todo subiendo para acumular algún oro, vamos a tratar de evitar de estar cambiando constantemente la build, aunque puede que en algún momento usted lo necesite. Ahora, que sean los menores cambios posibles en ese caso, ¿no? Entonces, por eso yo hice esta build que me sirve tanto para el mundo como para jefes. Ya combina, digamos, lo que tiene algunas y otras y me parece que lo hace de una manera bastante bien. Ahora yo le voy a explicar, usted me deja su criterio en los comentarios, si le gusta, si no le gusta y demás. Miren, ¿qué consiste? Voy a bajarme acá del caballo. Lo primero que voy a tener aquí es piel de hierro. Bien, voy a tener golpe letal, voy a tener el salto y el llamado a los ancestros. Como habilidades, entonces, golpe arremetedor y el remolino. Entonces vamos a ver acá en el árbol de habilidades para verlo un poco mejor. Bien, yo acá tengo, si le aclaro, 5 puntos, por ejemplo, pero si usted comienza y empieza a subir de nivel, no puede dar 5 puntos directamente aquí. Va a dar uno solo, se va a desplazar por el árbol y luego va a seguir a la siguiente rama y ya luego más adelante pues va potenciando las habilidades que ha ido ya obteniendo dentro de esta build, ¿no? Pero bueno, ya un poco más avanzado no va a importar, definitivamente no importa, usted va dando un punto y luego lo va mejorando. Yo tengo acá golpe arremetedor y tengo estas dos habilidades que serían para dar enajenación con los golpes críticos y esto por supuesto es obligado para llegar al final. Lo otro que podemos elegir acá es que inflija daño de sangrado, pero yo en este caso no estoy ocupando este daño de sangrado. Segunda habilidad, bien pudiera ser martillo ancestral, pero lo estoy yendo por remolino por un tema de movilidad. Porque martillo ancestral está bien y pega bastante con esta build, pero el remolino como que dando vuelta puede atravesar los enemigos, sobre todo en los jefes, que lo pueden trabar. Usted con remolino puede como irse hacia atrás, por ejemplo, atravesándolo a él y evitar así golpes de frente que él pueda darle y evitar mecánicas. Por lo cual es una habilidad que contra jefes, aunque no es buena contra daño a un solo objetivo, sino que está hecha más bien para cubrir áreas, por le sirve mientras va por el mundo, haciendo que aquí hay muchas hordas de enemigos constantemente, pero en el caso de los jefes no es la mayor fuente de daño, pero sí una vía de escape a las mecánicas de los jefes, por lo cual sí los recomiendo. Y acá atrás que el remolino inflige un 30% más de daño cuando ya pasan 2 segundos haciendo remolino. De aquí también esto no se da tanto al inicio, pero a medida que vaya avanzando y necesite puntos, sí, para hacer que los enemigos sean vulnerables con las habilidades principales. Esto hace que pues le puedas dar un 20% más de daño a estos enemigos, siempre va a venir bien. En una tercera rama, la prioridad viene siendo acá piel de hierro. También puede ser este grito. Este grito va a ser provocar a los enemigos y reducir el daño que recibe. Y piel de hierro, por otra parte, también va a tener, o sea, como que te blinda, te da una barrera que dura 5 segundos y absorbe un 60% de tu vida faltante. Aquí mejora lo que absorbe piel de hierro y por último acá decimos que restaura un 10% de la cantidad de la barrera como vida por segundo, o sea que también lo cura un poquito. Tercera habilidad, el salto, yo lo utilizo. No hay que darle tanto punto, aunque ya una vez que los tenga sí, porque reduce el cooldown, pero no es tanto el daño que realiza cuando cae. Acá lo mejoramos reduciéndole el tiempo de reutilización y por último que si inflige daño nos dé rabia. Esto combinado con un legendario que haga el terremoto es muy bueno el salto. Ahora, esta otra habilidad es también excelente para el bárbaro. Ahora, ¿cómo usar bien esta habilidad? Y es que esta habilidad tiene un detalle, es que se recupera el tiempo si elimina al enemigo, si lo mata. Entonces, digamos que es como una habilidad para finalizar, ¿no? Se llama golpe letal. Cuando usted ve grupos de enemigos, porque da en cierta área, y hay algunos ya con la vida muy baja, la puede utilizar y ella se restablece y la puede volver a utilizar. Y como no cuesta furia, pues es conveniente restablecer el tiempo. De lo contrario, 15 segundos. Lo único que cuesta furia siempre va a ser la habilidad de esta parte del árbol. Los demás no cuesta furia, lo que tiene son grandes tiempos de reutilización.
mientras que las de furia no tienen tiempo de reutilización. Esa es la diferencia. Ahora, como les decía, esto ya lo tengo al 5 acá. Tengo que inflige un 100% más de daño a los jefes y además que cuando haga daño nos genere furia, 20 puntos de furia. O sea, tenemos furia por usar esta habilidad, obtenemos furia por saltar y obtenemos furia por nuestra habilidad principal dando golpes para luego pues utilizar el remolino, ¿no? Sobre todo en el mundo. Ahora, opcionales, no les hablé aquí porque son estos atributos que luego ya no son habilidades, pero que usted le va dando. Aquí tenemos un 15% de vida adicional. Ya lo he dado porque ya tengo bastantes puntos. No era el principio, digamos, no es la prioridad. Puede dar un punto acá solamente, por ejemplo, y venir acá que reduce el daño contra enemigos de élite un 9%. Este es un poquito más importante, puede dar un solo punto. Por ejemplo, lo puede dejar así y ya puede avanzar a la que está en el fondo y ya luego lo completa. Tampoco es la prioridad mientras no tenga todas las habilidades que les estoy mencionando en la build, ¿ya? Asimismo, por ejemplo, ocupo esta de acá, que nos dice inflige un 9% más de daño a los enemigos cercanos y reduce el daño de los enemigos lejanos, o sea que los de rango nos van a dar más suave mientras que pegamos más fuerte a los que tenemos cerca. Y esta que sí la recomiendo incluso para los primeros inicios del juego, nada más que llega acá, es aumentar la velocidad de movimiento hasta un 12% con 3 puntos. Porque siempre la velocidad de movimiento nos va a dar al final garantía de movernos y desplazarnos más rápido por el mapa, sobre todo cuando todavía no tenemos el caballo, que lo tiene al terminar el acto 3. Entonces, continuamos acá abajo. Por último, en las habilidades estas definitivas, si bien algunas personas utilizan la furia del berserker, yo utilizo esta habilidad, llama a 3 ancestros y son un desastre. Hacen mucho daño, pero además todo el tiempo que estén van a generar furia ellos para ti. O sea, puedes, digamos, llamar a los ancestros y comenzar a dar vueltas sin fin, no tiene pausa. Y esto es para mejorar los ancestros, definitivamente. Y acá abajo de las últimas habilidades, si usted ocupó alguna en alguna variante sangrado, iría por acá. Pero en esta build vamos a ir por acá. Infligir daño directo con armas de impacto de 2 manos, armas blancas, etc. Inflige un 10% más de daño durante 6 segundos. Para esta build, este es como el que más le va combinando, ¿no? Y pues mi gente, pues esta a grandes rasgos es la build que yo utilicé para pasar prácticamente casi todo el juego. En ciertas situaciones he hecho alguna adaptación, sobre todo con esta habilidad. Hay veces que he llegado a jefes muy difíciles y que he hecho pues cambiar, quitar estos puntos de acá temporalmente, ponerlos acá e ir con 2 habilidades defensivas. Quizás me demoro un poco más, pero mantengo mi supervivencia porque hay jefes realmente difíciles. Bien, vamos a buscar un grupo de enemigos. Ya, acá tenemos algunos. Por ejemplo, cuando salto, ya les digo, tengo un legendario que crea terremoto, pero el salto me genera furia, por lo cual nada más caiga, ya puedo incluso empezar a dar esto de remolino, ¿no? Ciertas vueltas. Ahora, la habilidad principal, ¿por qué utilizo esta y no frenesí? Que de hecho es mucho más divertido frenesí, pero esta tiene un charge y contra jefes muy provechoso. Poder cargarle hacia él cuando se separa, cuando te aleja, cuando te tienes que alejar tú para evitar una mecánica, poder cargar nuevamente hacia él es muy beneficioso. Por ejemplo, ya como ven, yo puedo saltar y luego volver hacia ellos de una manera rápida porque tiene como un charge la habilidad. Vamos a ver si encuentro a algún enemigo poderoso. Mira, por ejemplo, acá tenemos un evento que esto se suele complicar un poco. Miren acá, por ejemplo, les voy a mostrar el tema de la habilidad, el número 2, ¿ya? Cómo se recarga cuando mata enemigos. Ya, ven que la utilizo y se vuelve a recargar porque estoy matando a esos enemigos pequeños mientras les hago daño a los demás y ella se reinicia constantemente. Ahora miren, por ejemplo, mira este grupo de enemigos acá. Voy a liberar la habilidad definitiva y como ven van a hacer mucho daño en el área. Mientras que la furia estaba ahí infinita, por decirlo así, ¿no? Este enemigo se ha puesto bastante fuerte. Bueno, debe ser el jefe ya del final del evento. Y acá lo están, ¿ves? Se aleja y yo con la habilidad lo alcanzo rápido. Incluso si es de rango, es muy conveniente. Y bueno, terminamos el evento, en fin. Este más o menos es la build con algunos que otro elemento, sobre todo en estas habilidades pequeñas que he ido modificando, un poco más defensivo no, pero así puede ver en el canal que están los directos, como se ha derrotado a Severo, a Andariel, a Lily, a Elías, a todos los jefes que se han derrotado más o menos yo con esta build, quizás alguna vez variando, sobre todo esta habilidad. Esta habilidad la puedo variar, como les digo, por más defensa, la puedo variar por un grito que aumente el daño. Esa puede ser otra variante de esta habilidad, puede ser aumentar el daño con el grito de guerra, quizás con el grito de reconcentración para ser imparable en ciertas ocasiones, pero siempre variando esta habilidad, que yo no arriesgo el tema del salto, la habilidad final y piel de hierro, porque el salto, a ver, es que puede ser carga lo que lleve, pero yo prefiero el salto por la movilidad, y ya una vez que tiene el legendario del terremoto, también eso inflige daño continuo ahí a los enemigos en el área,
lo veo. A mí siempre me ha gustado el Saturn de Diablo 2 y lo ocupo acá también. Y nada, mi gente, hasta aquí ha sido el video de la build. Si les gustó, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.